Bienvenidas a Lo que nadie ve, cuando solo Dios y tú saben lo que hay detrás. Este es un espacio seguro donde hablamos de los procesos invisibles del alma, de esas luchas que ocultamos pero que están en lo más profundo de nuestro corazón. Soy Ángela Moreno y juntas caminaremos hacia un proceso de perdón, restauración y plenitud. Bienvenidas a un episodio más de Lo que nadie ve. Hoy tengo el placer y la dicha de compartir con una persona que es espectacular, que, bueno, tiene mucho por contarnos y es que vamos a hablar sobre cómo el estilo de vida impacta en nuestra salud hormonal. Y es que este ha sido, digamos que uno de los temas que más se han abordado últimamente, no solamente por el personal de la salud, sino también conversaciones entre amigas que decimos, oye, ¿sabes qué? Yo he sentido que he tenido cambios y bueno, seguramente esto tiene mucho que ver por la forma en cómo nos alimentamos, en cómo pensamos, en cómo manejamos el estrés, el sueño y muchas otras cosas más que la doctora nos va a hablar. Y es que la invitada de hoy es mi doctora. Tengo el placer de conocerla ya hace unos 7 años. Ella es nutrióloga, especialista en medicina funcional y aparte de eso es un ser humano maravilloso, una mamá espectacular y una persona a la cual admiro, quiero y bueno, vamos a poder compartir con ella un montón de cosas, así que espero que estén muy pendientes porque toda la información que vamos a compartir acá va a ser maravillosa y va a ser muy valiosa para cada una de nosotras. Y ella es la doctora Laura Aparicio. Doctora Laurita, bienvenida. Gracias, Angelita, por esta invitación. Me encanta este espacio. Te felicito, primero que todo, por atreverte a dar más información valiosa y pues obviamente estoy feliz de estar acá contigo. Ay, tan Gracias. linda, doctora, muchísimas gracias, porque bueno, la verdad es que para mí es un honor, es un privilegio poder compartir contigo. Además que cuando yo te llegué a tu consultorio hace ya unos años, Ujú. iba por una necesidad especial y me has enseñado a transitar en esto que es tan importante y que a veces normalizamos. Porque muchas veces decimos, bueno, pues es que yo aprendí a vivir con esta situación, sea lo que estemos pasando, y pues ya, o sea, como que nos acostumbramos, pero eso no es como tan real, ¿no? Y De creo que acuerdo. la medicina funcional es eso. Yo creo que lo primero que podemos decir es, ¿qué es la medicina funcional? Ok. Pues mira, digamos que estos términos vienen surgiendo y esto de un tiempo para acá se ha vuelto también incluso una lucha de poder entre la medicina y de egos sobre el tema y el término medicina funcional. Realmente no existe una especialidad en medicina funcional porque en teoría todos deberíamos ser médicos funcionales. Todos los médicos y todas las personas que estudiamos esta belleza de carrera deberíamos tener una visión funcional porque funcional básicamente es encontrar el equilibrio y cómo el cuerpo funciona. O sea, si el cuerpo tiene digamos que unas funciones equilibradas y si se pierden esas funciones, en teoría nosotros como médicos deberíamos llevar a la ruta de recuperar esas funciones. Entonces la medicina funcional surge, yo creo que alrededor de lo que ha venido pasando en la educación de la medicina, que es siempre eh, cuando tú tienes, hablemoslo con analogías, a mí me encantan las Ujú. analogías. Sí. Imagínate un incendio, en este momento se empieza a sonar una alarma contra incendios Ujú. y tú vas a apagar la alarma. Entonces a nosotros en medicina nos enseñaron a apagar las alarmas, apáguelas, pero en ningún momento en pensar, pero ¿por qué está sonando la alarma? Ujú. Porque no voy más bien a la fuente de lo que está haciendo que haya humo, que haya un incendio. Y esto nos ha costado un montón porque nos ha costado egos, volver a estudiar, volver a escribir, encontrar otra vez lo normal en el cuerpo, que nosotros lo normal lo vemos en los básicos, en los primeros semestres de la carrera, que es fisiología, anatomía. Y eso es lo que nos da pereza, como Ujú. volver a pensar en lo normal. Y tenemos es que ir apagando el incendio, el origen del incendio, no ir a apagar la alarma. Entonces, Ujú. la educación está, o la educación en medicina está diseñada para que apaguemos las alarmas. Más bien, si tienes dolor, pues quitemos el dolor. Así Si es. estás inflamada, desinflamemos, pero nunca entender por qué estás inflamada.
Total. Nunca entender por qué te está doliendo. Entonces, de ahí empiezan a surgir todos estos términos de medicina funcional, pero yo invito incluso a todos los colegas, si hay de pronto un colega médico oyéndonos, empieza a devolverte más bien a las funciones y así no peleamos más con el tema de la medicina funcional y todos nos volvemos funcionales, porque al final eso es lo más respetuoso con el paciente. ¿Sí? Sí, doctora, hay algo que tú has dicho y que me parece muy valioso porque cuando yo llegué a tu consulta, Ujú. no sé si te acuerdas yo por qué fui. Sí, 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 yo me acuerdo. Ya hace tantos años, pero bueno, digamos que yo intentaba encontrarle como una solución o una cura, ¿cierto? A mi padecimiento en ese instante y nos encontramos con unas cosas que pues fueron sorpresas, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que justamente lo que tú dices, a veces es como, bueno, y apaguemos el incendio, pero no analicemos de dónde es que está ocurriendo, qué es lo que está provocando esto. Y Exacto. mira que contigo yo me llevé muchas sorpresas desde cómo mi alimentación, es más, yo me acuerdo que tú me hiciste una pregunta que a mí como que me quedó pensando porque me dijiste, cuando tú naciste, ¿naciste por cesárea o por parto natural? Y yo dije, pues bueno, ¿y eso qué interesa, cierto? Sí. Y después tú me explicabas la razón por la cual es importante haber nacido pues por parto normal Ujú. y un montón de cosas adicionales que empezamos a analizar que mi microbiota se había desregularizado, bueno, no sé el término ahorita, pero mira cómo esas cosas desde pequeñas empiezan a impactar nuestra salud y después de tantos años es que decimos, bueno, pero yo ¿por qué tengo resistencia a la insulina? Que fue cuando yo llegué así que no tenía ni idea, delgada, pero pues como enferma, ¿cierto? Porque uno a Exacto, veces dice, no, solo los gorditos o las son, personas en sobrepeso están enfermas y resulta exacto, que no es así, pues exacto. conmigo lo vivimos, ¿no? Entonces, qué importante es saber que la medicina funcional va mucho más allá de Ujú. simplemente curar como esa enfermedad por la cual yo acudo. Exacto. Ahora, doctora, estamos hablando de la salud hormonal y creo que lo primero, pues digamos, para iniciar, Ujú. quisiera que nos explicaras brevemente, así como tú lo explicas tan bonito y tan fácil, qué son las hormonas y por qué juegan un papel tan importante en la vida. Ok. Bueno, eh, complicado, pero lindo. A mí de las cosas que más me gustan de la medicina, a pesar de que yo no soy endocrinóloga y yo no pretendo diagnosticar enfermedades asociadas a las hormonas, pero sí ser una aliada en las enfermedades ya diagnosticadas, a pesar de que termino diagnosticando uno en medicina funcional o en nutrición funcional, termina uno haciendo también un montón de diagnósticos de los pacientes que no tienen ni idea. No necesariamente tienen que venir de un endocrino, Ujú. pero Em, imagínate como si estuviéramos en una analogía, un chat de WhatsApp, ¿sí? Ujú. Todos esos mensajes que tú envías son las hormonas. Entonces, nosotros estamos teniendo moléculas comunicadoras con todos los órganos. Ellas son las hormonas. Entonces, un órgano, los ovarios, se comunican con centros reguladores en el cerebro, así, y las hormonas son como esos mensajes de WhatsApp. Entonces, yo necesito enviar buenos mensajes, necesito tener buena comunicación porque si la comunicación es buena, todo fluye. Pero Sí. si hay mala comunicación, si no me llega el mensaje, o si se quedó pensando el mensaje, o si hubo algo que me la estresó y el mensaje fue agresivo, así empiezan a funcionar los órganos. Entonces yo también digo que las hormonas son súper comunicadoras entre sí, digamos que no son chismosas, pero si una funciona bien, todo está bien, pero si una quiere mandar un mal mensaje, pues en el cuerpo pueden pasar bombas y pueden, Ujú. digamos que la consecuencia son síntomas o incluso enfermedades, porque no necesariamente todo es una enfermedad. Pero dejémoslo así, o sea, digamos que las Ok. hormonas son esas moléculas que pues, mensajeras entre Ujú. órganos, ¿vale? Comunican mensajes. Exacto. Ok, súper. Bueno, yo creo que esa explicación está perfecta. Ujú. Ahora,
Quisiera saber por qué hay tantos desequilibrios hormonales, porque es que uno escucha y todas decimos, no, mira, sabes que después a mí me pasó, ¿no? Después de Ujú. cierta edad, a los 30, y yo con acné, doctora, o sea, yo que nunca, digamos, en mi adolescencia sufrí de acné, de ovario poliquístico, miomatosis, en fin, una cantidad de cosas, y sé que no soy la única. Hay muchas mujeres que dicen, oye, yo por qué empecé a sufrir de la tiroides, se me cae el pelo. Entonces, ¿por qué ese desbalance hormonal? ¿A qué se debe? Bueno, digamos que yo creo que es un tema de ahorita estamos diagnosticando más porque tenemos más herramientas, incluso la gente tiene mucha más información y acceso a la información, pero claramente nosotros estamos viviendo diferente y esto ha Ujú, hecho, digamos que son cosas, dos cosas que te puedo resumir esa respuesta. Uno, pues nosotros la estamos entendiendo mejor y estamos entendiendo que las hormonas manejan todo. Y ujú, segundo, pues estamos viviendo diferente, nos estamos moviendo menos, estamos en una necesidad constante de comer. Estamos gestionando el estrés y estamos en un constante ser, ujú, constantemente ser y hacer y hacer y yo quiero hacer y quiero ser y quiero. Entonces eso nos lleva a, a tener como muchas situaciones emocionales a lo largo de la vida. Estamos durmiendo diferente. Entonces yo digamos que no voy a decir si mal o mejor porque en teoría el cuerpo ha sufrido una adaptación. Para ujú, muchas personas ha sido una mala adaptación, ¿sí? Para otras personas, pues ha sido, pues simplemente esa es la parte como evolucionamos y el ser humano empieza a evolucionar dependiendo de lo que tiene en el entorno. Pero claramente esto ha hecho que las hormonas se comprometan más y quizás en años anteriores, en nuestros ancestros, pues no tenían los mismos químicos que tenemos actualmente, no tenían, digamos que el tiempo era mucho más valioso, las relaciones personales eran diferentes, la información era mucho más. Yo creo que, no sé si tú lo puedes ver así, yo veo que lo veo con mis hijos, o sea, ¿por qué sabes tanto de política? Le digo yo a mis hijos, ¿por qué sabes tanto de eso? ¿Por qué te interesa tanto eso? ujú, Yo a tu edad no tenía ni idea de nada de eso. ujú. Entonces me estresaba menos. Mi hijo ahorita está estresado porque ¿por quién vas a votar? ¿Y por qué no sé qué? Y yo siento que libera un cortisol que no es necesario a los 14. Total. Entonces yo, pues nosotros hace 40 años, bueno, yo tengo 40 a los 30, yo tenía otras preocupaciones y la gente hoy en día se preocupa por otras cosas porque hay mucho más acceso a la información, porque ahora hay todo es un drama y ahí es donde veo el tema del estrés. Mm, Entonces tú sabes mucho más del vecino, antes la gente no sabía tanto del vecino, Total. entonces tú, no sé, la gente como que envidia más. Ujú. Estamos viviendo en un mundo, el ser humano está en constantes estímulos que ha hecho que las Sí. hormonas se desequilibren. Yo siento que es por ahí la respuesta. Sí, no, y sabes que sí, tienes Ujú, razón, en eso estamos de acuerdo, ujú, sobre todo porque vivimos interconectados ujú, todo el tiempo. O sea, exacto. estamos en tiempo real viendo lo que está sucediendo a miles de kilómetros de distancia y eso es lo que tú dices del cortisol, o sea, pues uno cree que uno puede manejar eso, ¿no? Y uno dice, Ujú, no, pero pues yo al final ya, ay, no me voy a estresar más. Pero tú me acuerdo que me decías, es que igual la mente sigue ahí, sí, ¿cierto? O sea, es total. como esa maquinita que no para, Ujú, ¿cierto? de acuerdo. Y me acuerdo cuando tú me enviaste por primera vez el examen de cortisol, Ujú, y no sé si recuerdas, pero ese cortisol salió terrible. un poquito, sí, Sí. bueno, sí, muy terrible, pero es por eso, porque queremos hacer más, porque vivimos como en esa productividad donde 24/7 queremos salvar al mundo, Ujú, queremos como que estar, digamos, constantemente en movimiento, pero no en el movimiento saludable de voy a hacer ejercicio, sino en qué más voy a hacer, ¿no? Ya hice el trabajo, ahora me meto a estudiar una maestría, ahora hago un montón de cosas ujú, y no hay descanso, comemos mal, porque exacto. los hábitos alimenticios, y eso es algo importante, o sea, Ujú, cómo también los hábitos alimenticios influyen ujú, de manera significativa en la calidad de vida, porque si bien me dijiste también en una de esas consultas, me dijiste, ahora vivimos más,
pero no necesariamente vivimos mejor. Entonces, bueno, hablemos, por ejemplo, de la alimentación, que creo que eso es un eje principal Sí. en la salud de las personas. Digamos que hemos venido teniendo muchos cambios a través de la alimentación que yo puedo definir como que esta maladaptación del ser humano nos ha hecho, digamos que correr en tomar decisiones hasta de cómo alimentarlos, ¿sí? En el corre-corre del mundo moderno en que yo necesito llegar, pues las cosas importantes se empezaron a cortar. Entonces tu tatarabuela con seguridad tenía todo el tiempo de crear un desayuno, pero luego entonces cuando ya empieza la mujer a trabajar más y la mujer a ser mucho más importante a nivel de el sector empresarial, pues es que la mujer no tiene tiempo. Entonces haga una comida rápida, rapidita, perdón, rápida, eh, y salga corriendo. Entonces ahí es donde viene el ultraprocesamiento de los alimentos. Entonces, si antes tú tenías tiempo para crear un caldo, unos huevos, tú misma moler la arepa, pues el maíz y crear una arepa, etcétera, pues no, es que ahorita hay pan, ¿sí? Y un Sí. pan que está hecho así. Entonces, Ujú. pero también tienes un jamón, entonces tienes un montón de cosas súper rápido, entonces ya no tienes que cocinar el pollo, ya no tienes que cocinar el huevo, partir, el cocinar. Entonces, bueno, eso hizo que hubiese una industrialización de los alimentos y que hubiese un consumo masivo de alimentos ultraprocesados, em, que ha dejado también que los alimentos naturales se limiten, ¿sí? Ujú. También la información alrededor de la industria, tanto farmacéutica como la industria alimentaria, o el enseñar la nutrición a través del miedo, ¿no? Entonces, Sí. la grasa de los alimentos es mala, los carbohidratos engordan. Entonces, esto ha hecho también que la misma industria diga, ¿cómo así? O sea, la grasa es mala, entonces creemos un producto libre de grasa. Entonces, tú empiezas a comprar un paquete donde empiezas a hacer es nutricionismo más no alimentación, como que, esto es bajo en grasa, esto lo llevo. Esto es bajo en carbohidratos, esto lo llevo. Entonces, el aumento masivo de los productos, porque estos son productos, estos no son considerados alimentos porque tienen una transformación, eh, ha impactado mucho en la salud de las personas. Y nos atrevemos porque esto ha sido escrito por la Organización Mundial de la Salud, que ha sido un impacto negativo, completamente negativo, que yo te podría decir que la gran mayoría de enfermedades hoy en día crónicas asociadas al consumo de alimentos y al estilo de vida son ocasionadas por el ultraprocesamiento de los alimentos, más no por el alimento per se. Entonces ahí es donde empezamos a ver que la embarramos en el crecimiento, en la adaptación, y el ser humano, pues lo que hicimos fue involucionar en vez de evolucionar. Y ahorita estamos diciéndole a la gente otra vez, ay, ¿se acuerda que usted tenía una huerta cuando era chico? Bueno, vuelva otra vez a la huerta. Vuelva otra vez a comerse la papa, lo normal. Vuelva a comerse la yuca. Ya, eso es lo que es sano y saludable en estos momentos. Y empiece a controlar un poquito lo que tiene muchos ingredientes. Yo casi que, si tú me pides un consejo en nutrición, yo te digo, vuelvan otra vez a comprar las cosas en la plaza de mercado, por ejemplo, que no tenga fecha de vencimiento, que tú sabes si una fruta está dañada, pues Sí. simplemente no la compras. Ujú. Y así, bueno, digamos que en la alimentación se ha impactado todo. Al final tú comes ingredientes y esos ingredientes pues tienen un efecto sobre nuestras hormonas, sobre un territorio en el estómago que depende de un montón de bacterias, por ejemplo. Entonces las Ujú. bacterias ya no sobreviven porque no tienen que comer. Si hay un listado de ingredientes, ellas no tienen de dónde alimentarse y se afecta el sistema de defensa, se afectan las hormonas, la comunicación, los nutrientes, y es que el cuerpo deja de tener menos nutrientes efectivos y enteros. Y ahí es donde empezamos a tener síntomas. Exacto, a eso iba, Ujú. porque bueno, estamos alimentándonos, digamos, no adecuadamente, lo Ujú. que tú decías, pero ¿cómo influye esto también en este tema de qué síntomas? Porque dicen, bueno, es que la inflamación, y yo me acuerdo cuando tú me dijiste, Ángela, seguramente tú estás inflamada, y yo me miraba en un espejo y yo decía, pero 49 kilos en ese momento que Ujú. pesaba. Pues, ¿de inflamada de dónde? O sea, yo no me veo gordita, pues, esa era mi percepción, y Ujú. seguramente como yo somos muchos, cuando nos dicen la inflamación, cuando nos hablan de ese tipo de términos, entonces, ¿cómo esto influye la alimentación en este instante?
¿qué es lo que está trayendo? O sea, ¿qué aparte de lo que te digo yo de la inflamación y un montón de cosas, qué podemos decir? Ah, ok, ya entiendo que la alimentación que no es la adecuada o que no es la más saludable es la Ujú. que me tiene así. Bueno, finalmente son cosas que yo siento que la gente incluso está normalizando, tener Sí. ciertos síntomas, pero yo te puedo decir de la experiencia en mi consultorio, por ejemplo, los que más o por los que más consultan, Ujú. temas digestivos, por ejemplo, ¿sí? Sí. Ujú. Entonces, no, es que yo lo normal es que desde chiquita tengo estreñimiento. Es que siempre tengo gastritis, es que siempre me como una fruta y me dan gases, es que almuerzo y me da mucho sueño, me siento cansada todo el tiempo, no estoy durmiendo bien, mis ciclos son irregulares, me llega el periodo terrible y me Mm. incapacito, tengo migrañas o dolores de cabeza frecuentemente, ansiedad por estar todo el tiempo comiendo, me dan ganas de llorar todo el tiempo, me siento sin energía, entonces quiero, o me da, o el tipo de ansiedad que no necesariamente es con comer, sino digamos que otro tipo de situaciones adictivas o ansiedad por otro tipo de cosas. Em, Son como esos síntomas muy que tú en el momento vas diciendo, sí, es que eso lo tengo todos los días, eso me da todos los días, me da dolor de Sí. cabeza todos los días, ay, sí, yo no hago el cuerpo normal. Y tú lo vas normalizando, pero al final no es normal. No es Ujú. normal porque lo que te decía, el equilibrio al principio, cuando nosotros evaluamos las funciones normales del cuerpo, el cuerpo tiene la capacidad siempre de llegar al equilibrio y cuando no lo logra es porque superaste Ujú. la, me superaste en equilibrarlo y no lo logro, entonces pues Ujú. simplemente me enfermo a través de cualquier mensaje, ¿sí? Sí. Entonces son muchos síntomas así. Yo creo que podría resumirte en ese listado casi que el día a día de mis pacientes. Sí, y seguramente de El muchas. sobrepeso, el Bueno. sobrepeso Y también. uno le echa la culpa a la tiroides. Sí, sí, sí. Ay, uno dice, es que es la tiroides y de pronto la pobre tiroides no tiene ni la culpa. Sí, total. Doctora, y bueno, hablando, bueno, ya hablamos de la alimentación, cómo Ujú. esto influye en nuestra salud. Ahora, algo muy importante que tú me hacías énfasis y que yo al principio como que me costó un poco y es el tema de el ejercicio, de Ok. movernos. ¿Cómo esto influye? O sea, obviamente para bien, pero ¿qué impacto tiene en nuestra salud el ejercicio? Mira, es que el movimiento es todo. Nosotros en general somos energía. Casi que todas las células están en constante movimiento. Y ahí es donde nosotros podemos entender un poquito más el metabolismo y las hormonas que se encargan de gestionar la energía, de darte la capacidad de que tú y yo estemos hablando, Ujú. que yo pueda mover el dedo. O sea, ustedes supieran todo lo que está pasando internamente en cada célula y es todo alrededor del movimiento y de la energía. Entonces, moverse, yo casi que puedo resumirles el tema del movimiento como uno de los ejes y de los pilares del ser humano. O sea, el ser humano necesita moverse, Ujú. necesita mantener y generar cambios a nivel de la estructura del músculo y del hueso, porque el movimiento es el que hace que se recambien esas células. El ejercicio es lo que hace que el músculo esté en constante reparación y eso hace que no se agote. Es como si lo que deja de moverse se atrofia, lo que deja de moverse Ujú. se daña. O sea, si tú y en situaciones tan normales en la casa, tú ves que algo lo dejas ahí, se daña, eso mismo nos pasa a nosotros. Entonces, la gente hoy en día se mueve siempre con un objetivo muy específico y Ujú. normalmente es muy estético, ¿sí? Entonces, Sí. yo hago ejercicio porque quiero tener un glúteo así. Yo hago ejercicio porque quiero tener mi abdomen súper marcado. Hago ejercicio porque quiero verme definido, pero no pensando en longevidad, en que el Ujú. ejercicio te va a llevar a que vivas más años, ¿sí? A que el simple beneficio es que te puedas mover, o sea, es que ese es el gran beneficio de la actividad física. Entonces,
nosotros, lo que te decía al principio, que estamos en un constante consumo de alimentos, tenemos como respeto con nuestro cuerpo, decirle, bueno, ¿qué vas a hacer con esa energía? Ya ingresaste la energía porque al final estamos siempre alimentándonos. Lo mínimo es a través del movimiento empezar a gestionar toda esa energía, ¿sí? Em, el carro necesita gasolina, me- pero tienes que ponerlo a andar, ¿sí? Ujú. Entonces, la actividad física, sea la que sea. Ojalá, yo he cambiado un montón alrededor de mis años, un poquito Forma mi de pensar. forma de indicar el entrenamiento, ¿sí? Ujú. Porque al principio uno se enfocaba mucho en tienes que hacer ejercicio de fuerza. Al final yo ya estoy en un punto en donde le digo a las personas, haz lo que tú disfrutes, ¿sí? Lo que realmente te conecte Ujú. y te haga sentir bien, porque también hay gente que va al gimnasio simplemente porque lo obligaron y está todo el tiempo mirando al techo y moviéndose y uno dice, ¿qué conexión puede haber ahí? Nada, Sí, no hay ninguna ninguna. conexión porque tu mente está queriendo estar en la cama, tu Ujú. mente está cero disfrutando el movimiento Ujú. y no, ahí tiene que haber una conexión interesante, algo que te libere a ti realmente endorfinas y que te libere como esos transmisores de felicidad, de bienestar. Ujú. Y tú tienes que disfrutar cada situación que hagas en la vida porque es que este es nuestro único momento aquí. Total. Entonces, pues si te gusta bailar, baila, si te Ujú. gusta caminar, camina, si te gusta correr, corre, algo que disfrutes, pero que tengas la necesidad diaria de moverte. Eso sería el gran beneficio para el cuerpo. Yo te puedo decir que la gran mayoría de enfermedades asociadas a la mujer están relacionadas al sedentarismo. Y les digo, ¿sabes cuál es tu pastilla? Hacer ejercicio. ¿Qué? ¿Cómo así? Pero es que yo vengo a que me quites a que me hagas una dieta. No, no te voy a hacer dieta. Te voy a poner a hacer ejercicio primero. Y Sí, ahí y empiezan como como esos tratamientos disruptivos, porque ¿cómo así? O sea, yo quiero es que tú me sí, manejes la dieta. No, necesitas ese ejercicio. No sí. necesitas dieta. Ujú. Entonces es impresionante porque lo tenemos que prescribir. Y No, y ¿sabes qué, doctora? O sea, creo que cuando hacemos del ejercicio un hábito, ya se vuelve en una necesidad. claro. Me pasa, o sea, creo que hay días en que por alguna razón no puedo hacer ejercicio y al final del día me siento más agotada, me siento cansada. Obviamente, o sea, todos los días uno se cansa, pero cuando no hago ejercicio pasa que me siento más cansada. Ujú. Supongo que porque el cuerpo necesita como ese shoot de energía, de dopamina, no sé, Total. y a veces el cuerpo llega como a un punto en que si no lo mueves, se atrofia muy rápido. O sea, yo Sí, digo total. que el cuerpo es tan sabio Ujú, y tan inteligente y tiene una memoria y es muy agradecido, ujú. pero también si no lo movemos, pues él ahí se queda, ¿no? Sí, total. Entonces, eso va de la mano, ¿no? O sea, la alimentación, Ujú. el ejercicio. Sí. Ahora vamos con algo que tú dices y mencionas mucho y es el tema del estrés. Ujú, El manejo del estrés, el cortisol, la adrenalina, todo lo que uno todos los días pues está sometido, ujú. porque pues tenemos igual que tantas responsabilidades pero ¿cómo manejamos esto? Mira, sabes que desde la empatía y yo estaba diciendo, Dios mío, que Angelita no me ponga a hablar tanto de estrés, porque no, mentira, desde la empatía digo, nosotros como médicos tenemos que buscar la coherencia. Primero la coherencia en nuestro cuerpo para Mm. luego poder explicarle a los pacientes. Bueno, voy a hacer un paréntesis, yo siempre discutí con el profesor mío que fumaba y le decía a los pacientes que no podía fumar, ¿sí? O sea, a Sí, mí me parecía incoherente. ilógico. Entonces yo, ¿cómo tú puedes enseñarle a alguien algo que no eres capaz ni tú de Mm. controlar, etcétera? Bueno, cierro Sí. paréntesis. Desde la coherencia, puedo decir que es uno de los aspectos del estilo de vida que a mí me ha costado trabajar. Mm. Bueno, tú lo mencionabas ahorita que soy mamá y aparte el consultor, entonces uno se llena la supermujer, ¿sí? Entonces el Mm. concepto de yo tengo que trabajar y Mm. aparte soy esposa y aparte soy mamá y aparte entonces en todo me meto, o sea, sí me gusta eso, entonces no, grabemos, agravemos, o sea, todo, Sí. todo, todo. Yo a todo le digo que sí. Ujú. Y luego cuando acumulativamente empiezas a darte cuenta que no tienes un espacio para ti, que no estás respirando, que no estás pensando, que posiblemente em, te llenaste como de tantas
quehaceres Ujú. y te empieza a doler el cuello y te empieza a doler la espalda Mm. y empiezas a darte cuenta que de pronto algún síntoma físico empieza a aparecer, un granito. Mm. Y ahí es donde yo digo el tema de la coherencia. Cuando yo empiezo a darme cuenta que comí, no, pero comí súper bien. Ah, dormí, sí, no, pero dormí las 7 horas que normalmente me gusta, 7, 8 horas. Y Ujú. empiezo el estrés. Claro, estoy todo el tiempo rumiando en ideas. Ujú. Estoy en un computador y voy a empezar a hacer una guía nutricional y termino haciendo un pago, 3 guías, 5 chats, escribiendo un artículo y como 20 pantallas, ventanas en el computador. Mm. Pero si me llaman, pero entonces hay que pagar esto, pero entonces el banco, pero entonces los niños, pero entonces, y te das Ujú. cuenta que estamos siempre en un bombardeo de situaciones. Ujú. Entonces, pedirle hoy en día al mundo moderno que no haya estrés es Sí, imposible. no. Es imposible porque igual también de eso se trata. Hay un concepto en medicina que me parece una nota que es la hormesis. De Ujú. eso se trata el cuerpo. El cuerpo tiene que estar sometido a constantes situaciones de estrés. Ujú. Y eso es lo que te hace a ti adaptarte al mundo. ¿Sí? Ujú. Entonces tú para que ganes músculo, tienes que estresar el músculo. ¿Sí? Sí. Para que tú logres tener un cambio en tu cuerpo, tienes que someterte a eso. Lo mismo pasa en los virus, en las bacterias. Tú Ujú. tienes que crear como esa sensibilidad y exponerte al virus y a las bacterias, etcétera. O sea, el cuerpo hay que estresarlo. El problema es cuando eso supera y tú todo el tiempo estás en un pensamiento, en una idea y Ujú. todo el tiempo y no tienes situaciones de descanso. Entonces ahí es donde viene eh, el estilo de vida que ajuste los momentos de estrés. Entonces, Ujú. si tienes deudas, si tienes un montón de cosas que hacer en el día a día, si tienes hijos y si tienes un montón de preocupaciones, tienes que regalarte minutos de descanso. Ujú. Tienes que sentarte y respirar. Tienes Uy. que conectarte con tu espiritualidad. Tienes que Ujú. tener fe en algo. Tienes que simplemente decir, Dios mío, o sea, algo, pero no puedes simplemente decir, yo puedo con todo, No. yo puedo con todo. Y la gente no tiene como esos minutos de respiración, no tienen minutos, sea de oración o, bueno, como lo quieran hacer, o incluso meditación. Y ahí es donde la amarramos, porque Sí. necesitamos un descanso. Ujú. Necesitamos aprender a respirar y poner la mente en cero. Y ahí se gestiona el estrés. Se aprende a gestionar el estrés porque está demostradísimo que es imposible no tener estrés. Lo vas a Ujú. tener Sí, siempre. y son situaciones normales. Ujú. Y bueno, hay personas que tienen que aprender a gestionar una emoción, sí, y para eso están los psicólogos y para eso tenemos psiquiatras, etcétera, que nos ayudan un montón, pero porque las malas noticias siempre van a llegar, Ujú. pero tienes que aprender a gestionar esa mala noticia, si no, te enfermas. Total. Eso Sí, está escrito, te enfermas. de acuerdo completamente. Y es que tienes toda la razón, o sea, estamos en este mundo y este mundo cada día trae sus propios afanes y está como un poquito complicado. Sí, total. Trato de ser optimista, ¿no? Tampoco se trata de ser tan terrorífica, pero pues Sí. lo que tú dices es muy cierto. Siempre el estrés va a estar y nos va a acompañar, pero la idea es que no sea nuestra enemiga, sino sea más bien como una aliada para que podamos gestionar mejor tal vez el tiempo, las emociones, cuánto Y nos cuesta evolucionar, evolucionar. O sea, evolucionar. tú después de que aprendes una cosa, no lo repites, Ujú. vuelves a ser mejor, aprendes de todas las situaciones y ahí Exacto. está el constante evolución, porque finalmente el mundo es una montaña rusa de todo. O sea, acá estamos aprendiendo un montón de cosas y qué chévere tenerlo como con esa autoconciencia. Primero la salud mental, Uf, primero la salud mental. total. Primero. Oye, doctora, yo me acuerdo que tú me dijiste también en otra de las consultas acerca de el eje intestino-cerebro. Ujú. Eso me quedó muy ahí porque yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra, no? O sea, es decir, el cerebro o pues la mente es el estrés, pues para mí, ¿no? Yo Ujú. decía, es como cómo gestiono yo mi tiempo, el estrés, el mal genio, lo que sea. Y el intestino, pues es lo que como. Pero Ujú. cómo esto está relacionado y porque tú decías es que hay muchas cosas que empiezan primero acá
Ujú. en el intestino y luego se reflejan acá. ¿Qué tiene que ver? Bueno, eso es una nota porque eso se va uno a la embriología del cuerpo humano. Cuando tú estabas allá en la barriguita de tu mamá, nosotros empezamos a hacer unas celulitas y luego de esas celulitas se forman dos estructuras que son súper importantes que se conectan de las mismas células, que es el Ujú, cerebro y todo el sistema digestivo. ¿Sí? ujú. Entonces, casi que se comparte las mismas señales, las mismas células, y por eso hablamos que el cerebro es el estómago es el segundo cerebro. Y por eso cuando tú ves a la persona que amas, a ti te da como un vacío en el estómago y esa es la Maripositas. famosa maripositas en el estómago. Sí. Y por eso cuando tú estás en una situación como voy a dar un, no sé, una conferencia, Ujú. tú sientes que te da cólico y te quieres ir al baño o te dan náuseas y que todas las situaciones alrededor de los o pensamientos o momentos emocionantes y estresantes tienen una conexión en el estómago. Y tenemos unos nervios que viajan así, que es el famoso nervio vago, Ujú. que se interconecta cerebro-estómago y que nos está, de hecho, es interesante explicarle a a las pacientes que la hormona de la felicidad se produce en el estómago, Ujú. se libera y luego es captada a través del cerebro, pues porque él es el que la necesita. Entonces, al Sí. final, es que es una cosa impresionante, pero es que está allá. Ujú. Entonces, es una conexión que no podemos obviar y es una conexión que luego cuando las personas, por ejemplo, están muy tristes y yo les digo, oye, ¿tienes gastritis? Sí, me cae todo mal, me duele la boca del estómago, no Ujú. tolero nada, tengo todo el ya, ya yo entiendo por dónde va. De Ujú. hecho, hoy en día hay unos estudios muy interesantes sobre cambios en la microbiota. Te voy a hablar primero de la microbiota, que son un Sí. montón de microorganismos que viven en el estómago. Imagínatelos como todo tu ejército protector, unos policías que están protegiendo allá la mucosa y ellas al final están también como mandando señales. Ujú. Esas bacterias se llaman microbiota. No solo son bacterias, también hay otros microorganismos, pero en Estados Unidos se están haciendo unos estudios interesantes en personas con depresión, ansiedad, trasplantando microbiota de pacientes sanos, ¿sí? Y se modifican mucho la gestión de las emociones. Entonces empezaron a darse cuenta que sí tenía que ver mucho Ujú. el funcionamiento del estómago porque al final la microbiota buena sobrevive en un estómago funcionando adecuadamente. O sea, Ujú. que respeta el pH del estómago, que es como el medio ambiente, que Ujú. respeta las señales de, oye, ábrete las puertas, cierra las puertas, que son unos esfínteres que conectan el esófago con el estómago, con el intestino. O sea, todo eso es Ujú. impresionante cómo lo modulan las emociones. Yo me estreso mucho, vivo en drama, peleo con alguien y el Sí, estómago lo va a sentir. sí. Y inversamente, o sea, yo como mal, me vivo comiendo, no sé, pura comida rápida, dulces, patata, Ujú. el cerebro lo va a sentir. ¿En qué sentido? En que vas a tener más ansiedad, en que vas a estar más triste, en que vas a tener menos energía, etcétera. Ujú. Entonces es una conexión impresionante. Y luego ahorita le estamos poniendo otra conexión que es la piel, Ah, ¿sí? sí. Es ese eje cerebro-intestino y modifiqué la microbiota de la piel. Entonces, rash, rojeces, brotes, Ujú. acné, Ujú. dermatitis, sensibilidad, esto. Ahí Ujú. está, la conexión termina en la piel. Sí. Sí, me acuerdo tanto que cuando empezamos a tratar el tema del acné, Ujú, primero me mandaste a tomar probióticos, ujú, bueno, mi dieta completamente distinta, ujú, crucíferos, que son alimentos verdes, ujú. brócoli, cale, bueno, un montón de cosas Sí, que estamos muy juiciosas con eso. Pero adicional me decías, es que el intestino necesita primero fortalecerse porque es que se nota en la piel. sí. Entonces, mira lo que tú dices, que a veces, claro, cuando tenemos, no sé, acné, buscamos la cremita que nos ayude como a secar el granito.
pero no estamos yendo a la raíz del problema. Por ejemplo, en mi caso, sabes que yo muchos años tuve que usar antibiótico. Ujú, Y me decías, el antibiótico dañó mucho del tema de la flora intestinal porque eso barre, ujú, ¿cierto? Entonces como que quedamos tal vez como con esas defensas bajitas o ujú. todo ese ejército que nos protege, Se pues murió. se murió, Ujú, exacto. Entonces en este caso, lo que tú decías de la piel, muchas veces no lo solucionamos con cremas que claro, son una ayuda, ujú. pero no es realmente como la solución, va No, mucho más allá. total. De hecho, es la base, en la pirámide de del tratamiento de todas las condiciones de la piel está la alimentación, el estilo de vida, ¿sí? Ujú. Luego hay punticas y hay como cerecitas en el pastel, que lo hacemos a Sí. través de las cremitas y a través de los tratamientos más localizados. Ujú. Pero todo está en el estilo de vida y yo creo que ahí nos vamos al tema de cómo naciste, por qué vía naciste, porque la microbiota del ser humano se define desde el nacimiento. Sí, De hecho, estamos hablando desde prenatal, porque ya estamos hablando que el consumo de los alimentos de la mamá también tiene un efecto sobre la microbiota del bebé. ujú, Entonces, estamos hablando también de cómo se alimentó la mamá, ¿sí? Porque a veces sí, las mamás se permiten cosas porque están embarazadas, ¿no? Entonces, sí, estoy embarazada, me merezco todo, los entonces puedo comer lo antojos, que quiero porque estoy antojada. sí, Pues al final es entender que, bueno, te estás alimentando, que esto también es una responsabilidad mm, desde que tenemos a un bebé en la barriguita. ujú, Entonces luego la forma de nacer es que el canal del parto es perfecto, porque de ahí es donde se aspira a través en el momento en que el bebé tiene contacto con el canal del parto y respira y abre la boquita a través de todas las mucosas, tanto nasales como orales, él como que coge y tiene contacto todas las sí, bacterias del canal del parto que son perfectas. ujú, Entonces ese bebé va a tener una microbiota sana. sí, Las personas que nacen por cesárea, como yo, ujú, ¿qué problema? ujú, Tenemos contacto es con la microbiota del sitio quirúrgico, de la ujú, sala de cirugía, sí, ¿sí? ujú, Y una microbiota que no es tan buena. sí, Entonces, con bacterias que no son tan buenas. Entonces, desde ujú, ahí empezamos a ver que hay personas que desde el nacimiento, desde muy chiquiticos tienen problemas, se enferman, tienen rash todo el tiempo, sensibilidades, y de ahí en adelante, pues es que si ese niño se enferma un montón, recibe ciclos de antibióticos por montones. ujú, Y ahí vamos afectando con el estilo de vida. La alimentación antes era muy leches muy ultraprocesadas, se defendía menos la lactancia materna exclusiva, las mujeres sí, tenían menos conciencia en la lactancia materna exclusiva. Hoy en día hay mucha información sobre eso y hay pediatras que defienden mucho la lactancia materna exclusiva. ujú, Y también al mismo tiempo hubo un tiempo en donde cesárea para todo el mundo. Eso hagámosle ah, cesárea a todo sí, el mundo sí, 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 porque pues al final lo más es más práctico, fácil, es más ujú, práctico, entonces menos tiempo. Ahorita se está ujú, respetando un poquito más los partos naturales y ujú, hay unos movimientos interesantes en las mismas ginecólogas para que los niños nazcan por parte natural, por parto natural y que el primer contacto sea con lactancia, o sea, el sí, apego, que el bebé esté acá pegadito. Todo eso lo ujú, hacían las parteras. Todo eso sí, hace muchos años, cientos de años, era ujú, así, no ujú, había cesáreas. sí, Entonces, bueno, esa es la adaptación que te digo que hemos tenido desde la microbiota, que ha mm, afectado mucho la piel y te puedo decir que el acné se tiene que tratar con estilo de vida. Lo que pasa es que es lento, a diferencia de cuando tú haces un ciclo de tratamientos con derivados de vitamina A, que muchos han tenido pues enviados por los dermatólogos, ujú, con antibióticos impresionantes, mm, tanto orales como tópicos. Pues sí, es fácil, es rápido, es rápido. pero tiene unas consecuencias. El Ujú. estilo de vida es más lento, se demora, pero es más sostenible y logras solucionar el problema de raíz, que Exacto, es lo que, por ejemplo, tú podrías estar diciendo en estos momentos. sí. Y Ujú. mira que es que vivimos en la inmediatez, ¿no? Sí, sí, Como sí, que, doctora, pero dame algo que quítamelo ya. me lo quite ya. Mm, Cuando yo llegué y le dije, doctora, o sea, necesito que me soluciones mi problema ya.
Sí, porque pues eso es lo que muchas personas, los pacientes buscamos, una solución rápida a nuestro problema sin tanta vuelta de que cómo nací. O sea, igual yo decía, pero yo qué puedo hacer ya, o sea, ya nací hace muchos años, Sí, sí, pero sí. ¿cómo puedo yo arreglar? O sea, que mira que sí hay soluciones, de pronto que se demoran un poquito más. Nosotros llevamos ya varios años tratando muchas cositas, pero han sido paso a paso, Ujú. pero como tú dices, sostenibles. Y la idea de esto es que las personas que hoy aquí nos están viendo o escuchando sepan que esto es un proceso, que esto es algo que se toma su tiempo, pero que al final esto nos va a permitir tener un estilo de vida saludable, sostenible, que podamos tener una vejez funcional, ¿no? Porque yo digo, ¿de qué sirve tú llegar a los, no sé, 100 años, pero lleno de pastillas, dependiendo de un montón de medicamentos para tratar de vivir cuando pudiéramos vivir bien sin necesidad de tantas Claro, cosas, ¿no? Entonces creo súper de yo acuerdo. que eso es lo más importante de todo esto, o sea, sí es posible tener una calidad de vida adecuada. Sí hay que hacer unos cambios desde la alimentación porque a veces en esa practicidad de es que no me queda tiempo, es que tengo que ir a trabajar y yo no me puedo poner a hacer platos tan elaborados. Yo me acuerdo que cuando empezábamos, No hables yo mal de mis guías, por favor. no, 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 es una excelente, o sea, no, 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 maravillosa. Tú sabes que yo te, mejor dicho, Pero te las estoy muy pongo a agradecida. cocinar, yo eso Sí, sí. eso sí, o sea, la doctora sí, ella se va a lo básico, a lo de antes, de elaborar, pero con conciencia, y es que a ese punto iba, porque muchas veces como que queremos, claro, que nos digan la receta mágica, pero sin hacer nada, sin hacer mucho esfuerzo, y Sí, te pues entiendo. tampoco, o sea, las cosas que valen la pena toman su tiempo. Entonces a lo que iba era esto, o sea, qué bonito volver contigo, hemos hecho eso, o sea, volver a lo de antes, cuando tú me decías, vas a comer grasas animales, y yo decía, no, o sea, al contrario, uno siempre como que, no, yo le quito la parte del gordito, yo Ajá. no cocino con nada de esas grasas, y me decías, no, es que eso es lo saludable. Sí, sí, sí. Entonces, mira que también es eso, ¿no? Como romper un poco el esquema y también abrirnos a esa nueva, digamos, oportunidad que nos está dando la vida con esta medicina funcional que realmente es volver a lo de antes, Ujú. a ser más conscientes, a descansar. Mira que había, y el último tema que quiero hablar es sobre el sueño, Ujú. porque si bien las personas antes se acostaban muy temprano, yo me acuerdo que mi mamá me contaba, mi abuelita y toda esta gente, sobre todo el campo, Ujú. tendían a acostarse muy temprano y madrugaban y Ujú. dormían un montón de horas y eran muy, digamos, muy juiciosos con ese tema del sueño. Hoy en día nosotros no, porque llegamos a la casa y no nos desconectamos, sino que a veces seguimos ahí de pronto con el computador, los pendientes, o si no, de pronto puede que no el trabajo, pero nos enganchamos en una serie y estamos frente a pantallas y nos vamos a dormir y lo último que miramos es como el celular, a ver, muestra a ver qué postearon, qué hay de nuevo, la noticia, no, Dios mío, esto es terrible. Sí. Entonces, la calidad del sueño también ha desmejorado un montón y mira que también normalizamos el hecho de decir, no, pues yo con 4 o 5 horas que duerma, uff, súper bien. Entonces hablemos un poquito del sueño, o sea, también cómo influye el sueño en la calidad de vida y pues en la salud al final. Pues sabes que una persona que no duerme al día siguiente es un desastre en todo sentido. O sea, una persona que no duerme las horas que debe dormir o que duerme sin ser reparador, pues al día siguiente tiene ansiedad, al día siguiente no tiene energía, al día siguiente está con mal genio, está con, digamos que en sus funciones está completamente desequilibrado en todo sentido. Ujú, Porque el sueño te permite a ti como hacerle ese reset al cuerpo de voy a rebalancearme. ujú, En el sueño tu cuerpo vuelve y repara, luego vuelve y procesa, luego genera otras cosas, descansan otros órganos, se activan otros órganos. Entonces es uno de los vitales del ser humano.
vitales. Y Ujú, estamos llegando a ese punto de decirle otra vez, es que la vida ancestral era muy chévere y cómo hacemos para integrar esto. O sea, yo sé que no ujú, podemos vivir como nuestros ancestros porque hoy en día tenemos un montón de otras cosas también interesantes, ujú, pero ¿cómo podemos hacer que la evolución del ser humano en realidad tenga muchos beneficios? Y estamos en una dopamina artificial constante, o sea, el celular, ujú, y finalmente para eso fue creado, para que te genere situaciones adictivas del movimiento, la luz, el sonido, entonces tú todo el tiempo estás ahí, ahí, ahí. ujú, Y yo creo que, mira, yo puedo decirte que tengo pacientes con todos los trastornos que tú quieras en cuanto a sobrepeso, obesidad, dolor crónico, eh, ansiedad, depresión, solo porque no duermen. Es uno de los grandes problemas del mundo moderno. ujú, Entonces, es un acto de respeto, es una necesidad biológica, es una necesidad. Entonces, cuando hablamos de necesidades, entonces movernos es una necesidad, dormir es una necesidad, alimentarnos es otra necesidad. Hay que aprender otra vez. Y el tratamiento del sueño es el higiene del sueño. No hay otro. O sea, se pueden ujú. inventar todas las pastillas que hay, se pueden Sí. inventar, podemos buscar recursos Ujú, como, a ver, naturales, aromáticas, sidrón, pasiflora, valeriana, que al final te van a ayudar como a tener menos ideas y como a tener más tranquilidad. Pero al final la base de todos los tratamientos es la higiene del sueño, es esa autoconciencia y esa autopercepción de estoy haciendo algo mal. Y ujú. así empieza toda esta dinámica. Sabes que sí, Sí, estoy durmiendo mal. Hay gente que ni siquiera lo se da acepta, cuenta. no se da cuenta. Mm, No se da cuenta que llega a la cama y una luz blanquísima en el cuarto, mm. que es uno de los primeros errores. Entonces, Sí. consejos de higiene del sueño. El Ujú, cuarto tiene que ser cálido. El ujú, cuarto tiene que ser ese templo de tranquilidad. En el cuarto no tiene por qué haber ruido, cámaras, televisores, como tanta tecnología. No, ujú, no debería haber nada de eso. ujú, El televisor debería estar afuera, en un centro de entretenimiento, pero no en el cuarto. En el cuarto debe haber luces cálidas, en el cuarto debes tener cosas que te llamen a la tranquilidad, como, no sé, un difusor, tener una rutina de sueño. ujú, Básicamente eso es un respeto como a esa zona en donde tú estás, es que es tan íntimo, ¿no? Y es ujú. como tu momento cuando estás casada y en cualquier momento es intimidad, es tu momento de estar ya contigo y es único. Sí. Y luego, al final, el celular se volvió el mayor distractor Mm, del sueño, es el mm, mayor robador de la hormona del sueño. sí. Porque ahí nos podemos pegar. Y eso que tú luchas y la luchas y la luchas, pero primero TikTok, o sea, Sí. primero el Ay, no, chisme claro, en claro. redes sociales. Entonces, no, volvamos otra vez a dormir y se Mm, regulan muchas cosas. De hecho, la sí. ansiedad, Ujú, casi siempre les pregunto, ¿estás durmiendo bien? No, no estoy mm, durmiendo bien. Esa es la causa de tu ansiedad. mm. Por eso quieres comer todo el día. Claro. Claro, el cuerpo está completamente desequilibrado Mm, en sí. cuanto a que nunca tuvo un off, Mm. siempre estaba. En Entonces, movimiento, en claro, trabajo todo el el tiempo, cuerpo se pegó a la estresado. agujita de estar siempre activo. Entonces, bueno, si hay algo, uno de los pilares del ser humano es el descanso. Hay que aprender a descansar. Y no sentirnos culpables por descansar. Ah, no. Porque eso es importante. Mira que a Sí. veces, no es que duerme mucho. ¿Cuánto duerme? 7, 8 horas. Pues eso es lo normal, ¿no? Pero hay Ujú. gente que dice, no, eso ya es muchísimo. O Sí, 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 sea, que no es productivo. exacto. Y Sí. uno a veces siente culpa. Yo sí te hago mucho caso en eso. Yo duermo muy bien. Mis 8 horas, la persona que me conoce sabe que a las 9 de la noche yo no existo. Sí. A las 5 de la mañana me pueden mandar un mensaje, se los A mí respondo. mi familia me critica mucho eso porque mi celular queda en no molestar y yo no. Se Pero por acaba el favor, mundo y uno ni idea, porque uno ya está acostado Sí, durmiendo, total. desconectado y eso de verdad que sí lo agradezco mucho porque sí se siente la diferencia. Cuando uno duerme bien, como que al día siguiente todo funciona bien. Obviamente vamos a tener días difíciles y estresantes, pero cuando hay una buena calidad de sueño, porque esa también es otra, ¿no? Hay gente que duerme pero no descansa. No Sí, sé sí, si sí, sí. te llegan a la Obvio, consulta un montón, total. doctora, es que yo dormí pero no descansé. Yo siento que me levanté
siente como si hubiese trabajado toda la noche. Sí, Exactamente, y sí. seguramente es porque no hacemos una buena higiene del sueño, Mm, ¿cierto? sí, total. Entonces, doctora, bueno, yo creo que con todo esto que hemos aprendido hoy, nos queda más que claro que la salud influye demasiado en los hábitos que desde pequeños y, por ejemplo, los que tienen bebés o niños pequeños en casa, creo que eso también es una tarea muy importante de empezar a educarlos, no solamente en emociones, en gestión de emociones que es tan importante, sino también en la alimentación, en ese estilo de vida. Qué bonito que desde pequeños empecemos a inculcar a nuestros niños a gestionar mejor todo este Sí. tema y nosotros también volver a lo de antes, ¿no? O sea, lo que decías tú, la plaza de mercado, comprar con más conciencia, no estar de pronto como que enfocados en las calorías o en las grasas, sino es en los ingredientes. Bueno, esto que Total. tiene azúcares, aceites que son inflamatorios, en fin. Ujú. Entonces yo creo que con todo esto nos llevamos una gran tarea y es que debemos empezar a hacer esos pequeños cambios y esto se da poco a poco, o sea, no es que ahorita salgas y quites todo de la casa y saques como toda la basura, que sería lo ideal, pero yo sé que esto es un proceso, pero lo importante es ser conscientes, porque desde que seamos conscientes y empecemos a elegir desde ese amor a nosotras mismas, a nuestra familia, pues vamos a tener una mejor calidad de vida. Y doctora, quiero agradecerte por este espacio. De verdad, nos llevamos un montón de lecciones y de aprendizajes. Y yo sé que si empezamos a hacer estos pequeños cambios, estoy segurísima que vamos a tener una vida muchísimo mejor y vamos a consultar al médico más como preventivo y no como ir a buscar una corrección a una enfermedad que puede ser prevenible. Así que Total. bueno, con esto pues ya terminamos. Yo quiero agradecerles también a ustedes por quedarse hasta acá. Espero que este episodio les haya gustado, que les haya quedado ahí algo y que empiecen a hacer esos pequeños cambios. Miren que muchas veces podemos lograr un montón de cosas con pequeñas actitudes, con pequeñas decisiones que al final son grandísimas. Así que bueno, esperamos que nos sigan escuchando. Si este episodio les ha gustado, ya saben, pueden compartirlo, también pueden seguir a la doctora Laura, ella tiene un montón de cosas. Doctora, ¿dónde te conseguimos? Me consiguen en redes sociales como lantia.md, así se llama mi consultorio, y ahí me pueden, ahí digamos que trato de darles mucha información. Las redes sociales es complejo ahorita con tanta información, pero yo ahí trato de resumirles y darles tips y enseñarles. A mí me gusta mucho la educación nutricional desde lo positivo, desde verlo como una solución y no como un problema. Así que empiecen a ver el estilo de vida como la base de la prevención y ya ustedes de ahí en adelante, o por lo menos enfermedades asociadas al estilo de vida, las van a controlar un montón. Ya la genética, pues bueno, ahí Ya la eso es vamos, otro cuento. ya eso es otro cuento. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima en Lo que nadie ve. Gracias. Gracias por llegar al final de este episodio. Recuerda algo, aunque muchas de tus batallas se peleen en silencio, Dios siempre está presente en cada proceso. Si este contenido resonó contigo, te invito a que lo compartas con alguien que lo esté necesitando. Nos vemos en el próximo episodio de Lo que nadie ve.